Muy buenas tardes a todas, a todos por conectarse. Me presento, soy Ignacio Ando, abogado Fundación Pro Bono Chile. Estoy encargado de la coordinación de la Red Pro Bono en las Américas, que es una iniciativa internacional que está liderada por Fundación Pro Bono Chile y el Cyrus Van Center, que es un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Y aparte estoy dentro del equipo de corporativo en Fundación Pro Bono Chile. La Fundación lleva 25 años trabajando por el acceso a la justicia y promoviendo el voluntariado legal. Y tenemos tres áreas de trabajo más claras o más establecidas en este momento, que son las asesorías jurídicas, la educación legal y las políticas públicas, o la incidencia en políticas públicas. Dentro de las asesorías jurídicas, que está relacionado con esto y con la educación legal, es que nosotros trabajamos con personas naturales y con personas jurídicas, entiéndase por esto, organizaciones sociales en su mayoría. Y cada vez que ustedes tengan una necesidad de resolver alguna inquietud jurídica, pueden ingresar a nuestra página web, que es www.probono.cl, y desde ahí ingresar su consulta y un abogado de nuestra fundación se contactará con ustedes y luego, si es que la asesoría es viable o califica dentro de los estándares que la fundación busca, será derivado a alguno de nuestros abogados miembros. Habiendo dicho esta pequeña introducción, le voy a dar paso a José Tomás Alvarado y también a Alan Blanch, que ellos son asociados del estudio Kerry. Ellos están encargados o son parte del equipo tributario perdón, dije Alvarado y José Tomás Álvarez, corrijo. Pero bueno. No te quise interrumpir, pero sí. No, siempre corrijan, es mejor corregir de inmediato para no quedar como loco toda la hora. Pero bueno, habiendo hecho la rectificación, ellos son abogados del equipo tributario del estudio Kerry, uno de nuestros miembros, y hoy día nos estarán hablando de las obligaciones tributarias de las organizaciones sociales justo en un momento importante, ya que abril es operación renta y es bueno tener claro varios conceptos. Habiendo dicho esto, les doy el pase para que inicie la presentación y reiterar que todas las preguntas pueden hacerse al final de la presentación, así que vayan tomando nota, vayan dejándolas, pueden dejar en el chat también, las revisaremos y después se las plantaremos a José Tomás y Alan. Muchas gracias. Bueno, para contarles un poco, vamos a hablar hoy día sobre las obligaciones tributarias de las organizaciones sin fines de lucro. Esta es una materia que es bastante extensa y que se puede abarcar de distintas maneras, pero intentamos con José Tomás hacer un resumen de los aspectos más relevantes que a ustedes, como vimos que habían varias organizaciones conectadas, que a ustedes les pueden servir. Para comentarles un poco un resumen de lo que vamos a hacer, bueno, vamos a empezar comentando brevemente qué son las organizaciones sin fines de lucro, sus características generales y cómo las ha descrito generalmente el Servicio de Impuestos Internos. Vamos a revisar brevemente cuáles son estas organizaciones, su forma de financiamiento. Luego José Tomás va a hacer una explicación lo más omnicomprensiva posible sobre la tributación de las organizaciones sin fines de lucro. Vamos a pasar ahí por varios impuestos, vamos a pasar por el impuesto a la renta, por el IVA, vamos a ver también algunos temas vinculados a ciertas donaciones que sabemos que a ustedes les pueden interesar, y también vamos a tocar rápidamente el tema de la patente municipal y del impuesto territorial, de las contribuciones. Y finalmente vamos a terminar revisando el tema de las obligaciones tributarias propiamente tal, y vamos a especificar un poco, ¿cierto?, el tema de las declaraciones juradas, el tema de la contabilidad, el tema del RUT y el inicio de actividades, que sabemos que muchas veces hay preguntas vinculadas a ese tema. Bueno, sin más preámbulo, entonces comenzamos. Bueno, un poco a modo de introducción, es importante entender cómo define el Servicio de Impuestos Internos las organizaciones sin fines de lucro. En este sentido, el Servicio de Impuestos Internos las califica como organizaciones que no tienen como objetivo el lucro económico. ¿Pero qué significa que no tengan como objetivo el lucro económico? Bueno, esto significa, dice el servicio, que a diferencia de las empresas, las utilidades que generan este tipo de entidades
no son repartidas entre sus socios, sino que son destinadas al objeto social de la entidad. Entonces, para partir quizás explicando algo que es bien básico, digamos, pero que muchas veces se confunde, que es que las personas creen que por tratarse de organizaciones sin fines de lucro, la organización o la entidad no realiza, digamos, actividades lucrativas. Y en realidad la característica de ser una organización sin fines de lucro no tiene tanto que ver con las actividades que realiza la organización, sino más bien tiene que ver con la estructura que tiene respecto de las personas que hay detrás de la organización sin fines de lucro. Normalmente en una empresa, en una sociedad por acciones, por ejemplo, detrás vamos a tener accionistas que van a tener propiedad, ¿cierto?, representada por las acciones sobre la sociedad. En cambio, en las organizaciones sin fines de lucro no existe esta lógica de propiedad con respecto a la fundación. Y eso es un elemento clave para evaluar o para entender cuándo estamos frente a este tipo de organizaciones. De todas formas, las fundaciones sí tienen un patrimonio personal y también tienen un patrimonio que va a estar generalmente constituido por el aporte fundacional y por las cuotas que los asociados van a ir aportando de manera ordinaria o extraordinaria. Como último punto, y que ya lo había mencionado, digamos, rápidamente, las organizaciones sin fines de lucro, que como decía, su característica principal es que sus utilidades no se reparten entre propietarios, que no existen, pueden generar utilidades y pueden realizar cualquier actividad económica. Vamos a entrar un poco más en profundidad en esto más adelante, pero es importante entender esto de que pueden realizar cualquier actividad económica, porque muchas veces el régimen tributario y en general la mirada que vamos a tener respecto a una organización sin fines de lucro va a depender justamente de las actividades que ésta realice. Bueno, sobre este punto, ¿quiénes son considerados organizaciones sin fines de lucro? Primero aclarar que la lista que está en esta lámina no es una lista taxativa, sino que es una lista que da el Servicio de Impuestos Internos de algunas entidades que quedan dentro de este marco de organizaciones sin fines de lucro. Están, por ejemplo, las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones gremiales, los sindicatos, las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y otras agrupaciones cuyo objetivo no sea el lucro económico y que principalmente tengan como característica lo que les comentaba antes, que las utilidades se destinan principalmente a la realización de su objeto social y no a la distribución a sus propietarios. No tiene esta lógica empresarial. Bueno, ¿cómo se financia una organización sin fines de lucro? Primero que nada, ¿por qué pusimos esto en la presentación, digamos? Esto es relevante porque cuando ustedes planean crear una organización sin fines de lucro, o si ya la tienen creada y están planificando, digamos, qué actividades va a desarrollar la organización, dependiendo de la forma en la que se va a financiar la organización, eso va a decir mucho en relación a cuáles van a ser las obligaciones tributarias que va a tener esta organización en el futuro. Acá pusimos como ejemplo las fundaciones y corporaciones, pero en general también esto aplica para otro tipo de organizaciones. Pero empezando con las primeras dos que aparecen acá en la lámina, las formas más comunes, digamos, o más intuitivas que uno se le ocurren de cómo se puede financiar una organización sin fines de lucro, es, en primer lugar, mediante el aporte inicial, en el caso de la fundación que hace el fundador, y mediante las cuotas que los asociados a la fundación o a la corporación puedan ir aportando de manera ordinaria o extraordinaria. Estas dos formas, para ir adelantando algunos aspectos tributarios, el Servicio de Impuestos Internos, desde la perspectiva de la fundación, es decir, para la fundación que recibe un aporte o que recibe cuotas de los asociados, el Servicio de Impuestos Internos ha aclarado que esto para la fundación es un ingreso no renta. Es decir, tanto el aporte que reciba por parte del fundador, el aporte inicial,
como las cuotas que los asociados eroguen de manera mensual o de manera extraordinaria, son considerados un ingreso no renta para la fundación. ¿Qué significa esto? Bueno, los ingresos no renta son determinadas rentas que por ley, o que la ley por determinados motivos determina que no van a estar sujetas a impuestos y que no van a tener que ser declaradas en la declaración de renta del contribuyente. Bueno, en este caso uno puede, digamos, entender por qué. Y esto el Servicio de Impuestos Internos lo ha señalado en distintas ocasiones. Acá nosotros citamos un oficio que es el 3133 del año 2022, que es el más nuevo que encontramos, pero esto lo pueden encontrar en distintos pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos. Sí, ahí Alan aclarar un punto, que no es que no se declaren en el formulario 22, sino que se reconocen como ingreso, pero después se hace el ajuste de la terminación de la renta líquida imponible. Perfecto, sí. Gracias por la aclaración, José Tomás. Tengo una duda, no sé si se puede interrumpir, o espero al final. Judith, al final, por favor, todas las preguntas Ya. para que pueda seguir la presentación, Ok. pero anótala para que no se olvide. Ya. Ya, perfecto. Entonces, continúo. Entonces, desde la perspectiva de la fundación, estos aportes iniciales o a modo de cuotas van a ser un ingreso no renta. Ahora, desde la perspectiva del aportante, de la persona que hace este aporte inicial o que entrega la cuota, vamos a distinguir entre el aporte fundacional, por un lado, y las cuotas que se entreguen con posterioridad a la creación de la fundación o de la corporación. En relación con el aporte fundacional, el Servicio de Impuestos Internos ha dicho, nuevamente en distintos oficios y a través de variadas jurisprudencias administrativas, que el aporte al momento de constituir una fundación corresponde a un acto de dotación, de manera que, y así lo han consultado algunos contribuyentes, no se afecta el aporte fundacional con el impuesto a las donaciones. Además, el servicio ha especificado que en la medida que no concurran los requisitos del artículo 21, que es este impuesto multa que está establecido en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el aporte con motivo de la constitución de la fundación va a tener el tratamiento de un gasto rechazado. Finalmente, en relación con las cuotas que van a aportar los asociados, las cuotas, el Servicio de Impuestos Internos ha permitido que para los asociados puedan ser rebajadas como un gasto necesario para producir la renta en la medida que cumplan con ciertos requisitos que ha señalado específicamente el servicio. Entre estos requisitos están que estén, por ejemplo, establecidos en los estatutos de la entidad respectiva y que tengan un carácter general y uniforme para todos los asociados. Esto lo pueden encontrar solamente si es que alguien tuviera ganas de revisarlo en el oficio, por ejemplo, 1645 del año 2019 y en el 2288 del año 2018. Entonces, ya habiendo revisado rápidamente estas dos formas de financiamiento más intuitivas, como les decía, que es el aporte inicial y las cuotas de los asociados, también las fundaciones o en general las organizaciones sin fines de lucro tienen una tercera alternativa de financiamiento, que es a partir de ingresos autogenerados o de terceros. Con ingresos autogenerados nos referimos específicamente a que las organizaciones sin fines de lucro pueden desarrollar actividades lucrativas, como ya les mencionaba un poco al principio de la presentación, que les generen ingresos. Y por otra parte, en relación al financiamiento por parte de terceros, también pueden recibir donaciones, que, ojo, no es lo mismo que las cuotas que van a entregar los asociados, sino que van a ser donaciones esporádicas que puede hacerles algún contribuyente. Y es bien importante tener en consideración estas últimas dos formas de financiamiento porque, como va a revisar ahora José Tomás, de ello pueden derivar efectos tributarios bastante relevantes. Con eso dejo a José Tomás para que avance con los impuestos aplicables a las organizaciones sin fines de lucro. Gracias, Alan. ¿Tú tenías el control, no, de la presentación?
Perdona. Ahí sí. Bueno, gracias, Alan. Como les comentó Alan, y para recapitular un poco, que una organización sea sin fines de lucro no significa que no va a estar sujeto a impuestos, ¿ya? O sea, el hecho de que una organización tenga o no tenga lucro no es relevante para efectos de que esté afectado o no a impuestos, sino que lo que es relevante es que en base a sus actividades o su condición pueda causar algún impuesto. Por lo tanto, acá hemos puesto los principales 5 impuestos que nos gustaría revisar de manera general con ustedes. Pero en general, esa es la introducción o el mensaje principal. Acá, no porque sea una organización sin fines de lucro, no va a estar afectada de ningún impuesto, sino que en ese sentido no hay una diferencia fundamental con una empresa en general, más allá de lo que comentó Alan, de que no tienen propietarios a los cuales se les pueda distribuir sus utilidades, sino que estas deben ser utilizadas para el fin de o el objeto de la fundación, corporación u organización sin fines de lucro en general. Dale, Alan, a la siguiente. José Tomás, solamente agregar muy corto que este punto que tú estás comentando es bien relevante que lo tengan en cuenta quienes son partícipes de organizaciones sin fines de lucro, porque muchas veces nos llegan preguntas en nuestra práctica del día a día, donde las personas generalmente piensan que por tratarse de una organización sin fines de lucro, por ejemplo, existe una exención general a las donaciones o que están exentas de patente municipal. Y es bien importante que ustedes tengan presente que la regla general es la contraria. Entonces, cuando ustedes tienen que determinar si es que están afectos a un determinado impuesto, partan de la base de que generalmente van a estarlo, a menos que haya una exención específica que les pueda ser aplicable y que generalmente para ser aplicable ustedes van a tener que hacer alguna actividad, ya sea presentar algún formulario o alguna de las cosas que va a ver ahora José Tomás. Con eso, gracias, Alan. sigo adelante. Ok, bueno, respecto a la ley sobre impuesto a la renta, como les comentamos anteriormente, esta ley no atiende a la naturaleza de la persona, por lo tanto, no distingue entre una persona jurídica con o sin fines de lucro, sino que considera las actividades que realizan estas personas para gravarlas con impuestos. ¿Y cuáles son estas actividades? Son las actividades que nos da el mismo artículo 20 de la ley sobre impuesto a la renta, ¿ya? En la que están distintas actividades como actividades comerciales, actividades industriales, rentas de capitales inmobiliarios, rentas de inmuebles, etcétera, etcétera. Ahora bien, dado que la ley, por así decirlo, considera ingreso o renta como regla general los ingresos, en su artículo 17 establece ciertas excepciones, ¿ya? De ingresos que no son renta para efectos tributarios, porque sin perjuicio de que son ingresos para efectos financieros, para efectos tributarios no constituyen renta, por lo que no forman parte de la renta líquida imponible, lo que se hace simplemente como un ajuste a esta renta líquida imponible. Y para efectos de las organizaciones sin fines de lucro, acá les podemos poner algunos que ya comentó Alan anteriormente, como los aportes iniciales que se hagan, las cuotas erogadas por los asociados y las donaciones o herencias. ¿Ya? Y acá, en cuanto a las donaciones y herencias, es importante señalar que si bien no están afectados al impuesto a la renta, sí pueden estarlo al impuesto a las donaciones, como veremos más adelante. En cuanto al régimen tributario que les aplica a las organizaciones sin fines de lucro, hay que considerar que, como no tienen propietarios que se encuentren grabados con impuestos finales, esto es, no tienen propietarios personas naturales o propietarios empresas, etcétera, etcétera, a las que les puedas distribuir rentas, justamente porque las rentas que genere la organización sin fines de lucro las debe usar para efectos de su propio fin u objeto, es que las organizaciones sin fines de lucro se encuentran por defecto en el régimen 41G de la Ley sobre Impuesto a la Renta, ¿ya? Que aplica para los contribuyentes que deben llevar contabilidad completa y donde sus propietarios no se encuentran grabados con impuestos finales. Y que para este régimen del 41G, la tasa es del 25%, ¿ya? Ahora bien, está también el régimen general del 41A y el régimen propina. Y esto se los comento porque,
aun cuando por defecto el régimen 41G sea el régimen al cual caen en el fondo una vez que hagan inicio de actividades, vale decir, al cual caen en el fondo las organizaciones sin fines de lucro, de cumplir los requisitos propios de cada régimen, pueden optar por el régimen general o por el régimen ProPyme, ¿ya? Y esto último, el régimen ProPyme es importante, y sobre todo ahora porque, no sé si se sabrán, pero se está discutiendo una ley que está creo que en el Senado ahora, que rebaja la tasa para las ProPyme, que actualmente ProPyme también tiene tasa de 25%, pero para el año 2025, 2026 y 2027 se está discutiendo que se rebaje a un 12,5% y para el año 2028 a un 15%. Esta ley fue ingresada por el gobierno básicamente como una compensación a la carga adicional que va a tener el empleador por la reforma de pensiones. Ya como esta cotización adicional va a ser de cargo del empleador, entonces como un beneficio, como de manera de cuidar a las pymes, se propuso esta reforma transitoria que rebaja esta tasa. ¿Ya? La reforma aún no es ley, creo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y actualmente se está discutiendo en el Senado, pero para hacerle seguimiento en el fondo para una vez que sea ley, para que lo tengan de acuerdo, lo tengan presente. Y como les comento, es importante porque si es que una organización sin fines de lucro cumple con los requisitos que se requieren para el régimen ProPyme, que están establecidos en la ley, podría ser una alternativa, ¿ya? Cambiarse este régimen y aprovecharse de esta tasa rebajada por estos años que le estamos comentando. Y ahí un tema importante es que si uno se quiere cambiar de régimen, tiene que hacer una solicitud al Servicio de Impuesto Interno entre el 1 de enero y el 30 de abril para que aplique para la declaración de renta del año siguiente. Es decir, si quiere la declaración de renta del año 2026, quiere hacerla bajo un régimen distinto, tiene hasta el 30 de abril de este año para solicitar el cambio de régimen al Servicio de Impuestos Internos. Dale, Alan. En cuanto al impuesto de primera categoría, ¿cómo se determina? Básicamente la renta líquida imponible por la tasa, que es 25 en el 14G, como comentamos antes, o esta tasa rebajada transitoriamente para el régimen ProPyme en caso de que la fundación caiga y solicite estar en ese régimen. Y la renta líquida imponible, ¿cómo se determina? Se determina en base a los artículos 29 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que básicamente te habla de suma los ingresos, le restan los costos, le restan los gastos y le haces ajustes, ¿ya? Así es como está escrito en la ley, pero en la práctica, y el formulario también está hecho así, lo que se hace es, se parte del resultado financiero, ¿ya? Que surge de la contabilidad de la organización sin fines de lucro, y se le hacen después los ajustes correspondientes, como por ejemplo los ajustes por ingresos no renta se deducen. U otro tipo de ingresos que son ingresos, pero que son ingresos financieros, pero no ingresos tributables, se deducen. Y así sucesivamente. Otro punto importante que ya mencionó Alan, creo que ya mencionó Alan, pero que lo volvemos a repetir, es que cuando en el fondo el artículo 21 de la Ley de la Renta te dice que si es que hay un gasto no aceptado, ¿ya? Puede aplicar un impuesto multa, en la medida en que se cumplan otros requisitos que están en la ley también, ¿ya? Pero básicamente el artículo 21 excluye de esta sanción, o sea, indica que no aplica la sanción del artículo 21, que es este impuesto multa de 40%, a corporaciones y fundaciones, a menos que exista uso o goce de los bienes del activo de la entidad por parte del propietario, o en este caso el fundador o de los asociados, considerando la naturaleza de las organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, en la medida en que haya algún bien de la fundación que lo está aprovechando algún asociado o el fundador sin retribución económica, por ejemplo, sin pagar arriendo, etcétera, podría quedar afecto a este impuesto multa del 21%, del 40%, perdón, establecido en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y por último, si bien, como comentó Alan, no hay una exención general, sí es que hay una exención que puede entregar el presidente de la República, ¿ya?, a las instituciones de beneficencia que el presidente determine,
y que solo la podrán implementar, como dice ahí, este beneficio, que es instituciones que no persigan fines de lucro y que tengan por objeto principal y efectivo proporcionar ayuda, aun cuando no se otorgue de manera totalmente gratuita, de modo directo, a personas de escasos recursos económicos que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. Esto lo otorga el presidente de la República, no es algo general, y a modo de ejemplo nomás, algunas fundaciones que caen de esta exención está el Hogar de Cristo, ya no paga impuestos de primera categoría debido a esta exención, y la Teletón, otra fundación que tampoco paga impuestos de primera categoría, ya que cae dentro de esta exención. Dale, Alan. Cambiando ahora de impuesto al impuesto a las ventas y servicios, al IVA, nuevamente acá, al igual que en la ley sobre impuesto de la renta, no se considera la naturaleza jurídica de quien esté realizando el hecho grabado con el hecho grabado, sino que sea o no sea en una entidad que persiga lucro, puede igual quedar afecto a IVA. Por lo tanto, acá hay que ver si es que la fundación está prestando un servicio que pueda quedar afecto a IVA, o que, por ejemplo, se realice ventas de bienes con carácter, con habitualidad, en el fondo, que compre bienes para venderlos, ¿ya? Porque en ese caso significa que la fundación, corporación o organización sin fines de lucro va a estar afectada a este impuesto, ya que no existe una exención general para las organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, en la medida en que esté afecto a este impuesto, eso va a significar que va a tener que presentar los formularios 29 y va a tener que emitir los documentos grabados con IVA, o sea, en el fondo va a tener que emitir las boletas y facturas respectivas, ¿ya? Y un tema importante es que al final, si es que cuando uno hace el inicio de actividades, declara como en el inicio de actividades que vas a realizar una actividad sujeta a IVA, ya con ese inicio de actividades tiene que presentar el formulario 29 todos los meses, ya pues, respecto del IVA. Si es que una pregunta típica que también nos hacen es que ¿qué pasa si es que no hice nada en un mes? Tengo que presentarlo igual, ¿ya? Y el servicio te da la opción de presentarlo sin movimiento, pero en el fondo, aun cuando no tengas movimiento, no hagas ninguna venta y tengas registrado en tu servicio de impuesto interno una actividad que esté sujeta a IVA, tienes que presentar el formulario 29 todos los meses. Respecto a la exención, que está en el punto al final, aquí cabe señalar que las importaciones son un hecho especial grabado con IVA. Cada vez que yo importo un bien, se graba con IVA, tengo que pagar IVA en el fondo, aparte del arancel, y hay ciertas excepciones, menos de $50, etcétera, etcétera, pero la regla general es que cuando yo importo un bien corporal al país, tengo que pagar IVA. Ahora bien, hay una exención que es bien específica, que es para exención en las importaciones que constituyan donaciones y socorros calificados como tales a juicio exclusivo del Servicio Nacional de Aduanas, es decir, uno le hace la presentación a aduanas y aduanas califica discrecionalmente si es que esto puede calificar como donación o socorro destinadas a corporaciones y fundaciones y a las universidades, ¿ya? Y para esto, el donatario, es decir, la fundación chilena, tiene que presentar antecedentes y tiene que presentar una solicitud a aduanas para que, en la cual se justifique en el fondo que aplica la exención, y luego aduanas con la información recibida va a evaluar y va a determinar si califica o no si constituye una donación y socorro y por lo tanto califica o no para esta exención de IVA. Patente comercial. La patente comercial es básicamente la patente que se le paga a la municipalidad y que paga a todo contribuyente que explote una actividad secundaria o terciaria, es decir, de industria o de comercio, y que al final corresponde a un porcentaje que depende de la municipalidad en la que esté, de 2,5 por mil a 5 por mil la cuota del propio tributario. Y ahí que no puede ser inferior a 1 TM, esa es la patente mínima que uno paga. ¿Ya? Esto está determinado por el inicio de actividades. Una vez que uno hace inicio de actividades, el servicio de impuesto interno, básicamente el servicio le informa a la municipalidad en virtud del domicilio que informaron, la cual recibe los antecedentes, recibe el capital propio tributario que le declara a la fundación el servicio de impuesto interno, por lo que puede fiscalizar el correcto cumplimiento del pago de la patente comercial. Ahora bien, hay una exención que lo da la misma ley de rentas municipales, que una exención para las organizaciones sin fines de lucro, que corresponde a aquellas que realizan acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua a sus asociados, artísticas
o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios en las cuales se encuentran exentas de patente comercial. Esta exención se solicita todos los años ya a la municipalidad, se solicita al momento que se pide la patente y se solicita luego anualmente en la municipalidad respectiva en la que tienes que acreditar que cumples con estos requisitos para estar exento del pago de patente municipal. Y el penúltimo impuesto que les queríamos comentar, se me olvidó el de donaciones y herencias que viene después, es el de las contribuciones, ¿ya? El impuesto territorial que aplica respecto de los inmuebles que sean de propiedad de las organizaciones sin fines de lucro. Nuevamente acá no hay una exención general respecto de las organizaciones sin fines de lucro, pero en la ley número 17.235 que establece el impuesto territorial, en el anexo 1 hay una lista de diversos bienes y diversas instituciones que están exentas, ¿ya? Aquí hemos dado algunos ejemplos, como los hospitales, hospicios, orfelinatos, en general, los establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes o desvalidos, siempre que no produzcan renta, y las escuelas, colegios, seminarios, universidades y campos de deporte, sociedades deportivas y socorros mutuos que tengan personalidad jurídica y demás establecimientos destinados a la educación o al deporte en la parte destinada exclusivamente a estos servicios y siempre que no produzcan renta. O sea, en esa lista, una lista bien extensa, hay diversas instituciones y bienes de las cuales están exentas por ley del pago de contribuciones. Ahora sí, y finalmente, la ley de impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones. Por regla general, las donaciones que se realizan en una organización sin fines de lucro están grabadas con el impuesto a las donaciones y deben cumplir con el trámite judicial de la insignación, cuando se solicita al juez la autorización para hacer la donación. Sin embargo, hay diversas y muy variadas leyes, ¿ya?, a las cuales se puede acoger cada donación específica y las cuales, por lo demás, otorgan distintos beneficios a los donantes. Hay algunas que otorgan beneficios en cuanto a que se establece que la donación puede ser califica como un gasto aceptado para el donante, otras que dan crédito contra impuestos de primera categoría por la donación, etcétera, etcétera. Y también la regla general es que las donaciones se hacen en dinero, pero la última ley, que es bastante reciente, que es la 21.440, que es la que ponemos al final, permite también donaciones en bienes, ¿ya? Como ven, hay una lista bastante extensa, por lo tanto dependerá ahí de las necesidades de la fundación, del objetivo de la fundación y de otros factores. Nosotros hemos visto en casos pro bono fundaciones que preguntan en el fondo, oye, ¿bajo qué norma me conviene a mí financiarme? Por lo tanto, si es que esa es su situación, hablen con Ignacio, hablen con la fundación para plantear su caso y para que los podamos ayudar. José Tomás, también sobre este punto agregar que, bueno, en relación al tema de las donaciones hay muchas aristas que uno puede ver para determinar, digamos, a qué ley me conviene acogerme, porque, por ejemplo, hay veces que llegan fundaciones o organizaciones en general que nos plantean que para ellos lo más relevante, por ejemplo, va a ser cuál beneficio va a tener el donante. Entonces, en relación con el beneficio para el donante, la ley 19.885, que es la ley de donaciones con fines sociales, permite que el donante ocupe una parte del monto donado como crédito. Y eso, digamos, para el donante, desde el punto de vista de su impuesto de primera categoría que él va a pagar, es más beneficioso que poder usar ese mismo monto como crédito, que es, por ejemplo, lo que permite la ley 21.440. Sin embargo, el objeto que la ley permite amparar a esa determinada norma es distinto. Entonces, por eso, lamentablemente, es un análisis muy casuístico que se tiene que ir viendo con el detalle de la situación específica. Lo que sí se puede mencionar quizás como un criterio general, pero que es sobre todo relevante, me ha tocado verlo en casos acogidos a la ley 21.440 y también a la 19.885, es que un elemento muy relevante para que ustedes puedan acogerse a estas leyes. ¿Qué significa acogerse a estas leyes? Significa poder optar por los beneficios que contiene tanto para la fundación que recibe la donación como para la persona que dona. Para que ustedes puedan acogerse a estas leyes es muy relevante
que no haya una contraprestación producto de la donación. ¿Qué significa esto? Nos llegó, por ejemplo, un caso hace poco tiempo en que una empresa X le iba a donar 5 millones de pesos a una fundación, pero que la fundación, y esto nos ha llegado de distintas formas, esto solamente lo pongo a modo de ejemplo, pero que la fundación, por ejemplo, le iba a entregar unos libros que ellos estaban produciendo a nivel de la fundación, o que la fundación los iba a nombrar en sus redes sociales. Ojo, no digo que no puede ser que la fundación los mencione en redes sociales, sino que digo que al momento de acogerse a estas leyes que tienen de beneficios de donaciones, es muy relevante mirar el detalle de la normativa que regula esa ley en relación con la contraprestación. Porque si es que hay una contraprestación, eventualmente se pueden perder los beneficios que contempla esa ley. Y específicamente en el caso de la ley 21.440, que probablemente es la más común o la que más está en el uso de sus fundaciones, está específicamente regulado y el Servicio de Impuestos Internos sacó una nueva circular, que es la circular número 53 del año 2024, que renueva, digamos, las instrucciones sobre esta ley que entró en vigencia, si no me equivoco, en abril del año 2022. El servicio sacó unas instrucciones en ese entonces y ahora, producto de la ley 21.715, si no me equivoco, que es la reforma tributaria del presidente Boric, se hicieron algunos cambios menores a esta ley, por lo que el servicio sacó una nueva circular con nuevas instrucciones. Estas instrucciones son bastante claras y en caso de que se quieran acoger a esta ley, les recomiendo que las puedan revisar. Eso, José Tomás, no sé si tiene algo más. Gracias, Alan. No, eso fue como un barrido general de los principales impuestos, por así decirlo, los que puede incurrir una organización sin fines de lucro. Así que te doy el paso a ti para la sección siguiente. Bueno, vamos a entrar a la última parte, que es la de las obligaciones tributarias. Bueno, en general, ya lo hemos dicho bastante, que en la medida que puedan estar afectadas a impuestos, las organizaciones sin fines de lucro van a estar sujetas al mismo marco normativo que los demás contribuyentes. Y esto también es aplicable respecto de las obligaciones tributarias que puedan tener. ¿A qué nos referimos con obligaciones tributarias? Bueno, generalmente cuando se habla de obligaciones tributarias uno se refiere a dos cosas. Primero a la obligación principal, que es la típica obligación de tener que pagar impuestos. Y por otro lado tenemos una serie de obligaciones accesorias que tienen que cumplir los contribuyentes. Por ejemplo, la presentación de ciertas declaraciones. Pero también puede ser, por ejemplo, el inicio de actividades si es que ustedes están desarrollando una actividad comercial, como lo vamos a ver en la próxima lámina. Pero esto lo digo para que quede claro que la única obligación tributaria que tiene una organización sin fines de lucro no es solamente pagar impuestos, sino que hay una serie de obligaciones accesorias dentro de las cuales está la presentación de declaraciones juradas. Y es por esto que, como aparece en la lámina, generalmente nosotros damos la recomendación de que, por más simple que a veces pueda parecer en algunos casos la actividad que desarrolla una organización sin fines de lucro específica, recomendamos contar con asesores contables que puedan ayudar a la organización sin fines de lucro a llevar su contabilidad de buena manera y por ende a poder determinar cuando corresponda cuál es su base imponible para el impuesto de primera categoría. Además, sobre este punto es importante considerar que no por una organización ser sin fines de lucro, el Servicio de Impuestos Internos va a dejar pasar algún incumplimiento en el que incurran ustedes. Es decir, si una organización sin fines de lucro, por ejemplo, tiene la obligación de presentar su formulario 22 o su formulario 29, como comentaba antes José Tomás, la no presentación de este formulario acarrea como consecuencia, según el Código Tributario, una multa. No porque ustedes sean una organización sin fines de lucro, porque sean una fundación, porque sean una corporación, el Servicio de Impuestos Internos va a hacer ojos ciegos a esta situación, sino que por el contrario, dentro del Servicio de Impuestos Internos hay un departamento específico que está encargado de fiscalizar a las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, eso lo digo porque a veces también está el pensamiento de que por tratarse de una organización sin fines de lucro, como que
el servicio le va a dar un mejor tratamiento y en realidad desde esa perspectiva es un contribuyente como cualquier otro. Bueno, ahora vamos a revisar algunas obligaciones tributarias específicas. Y vamos a comenzar con las dos obligaciones que también generalmente hay muchas preguntas con respecto a esto, que es la inscripción en el rol único tributario y el aviso de inicio de actividades. Generalmente porque creo que son casos bien excepcionales donde no es así, en cualquier caso una fundación va a tener que contar con RUT. En general, para la actividad de cualquier contribuyente, incluida una organización sin fines de lucro, contar con un RUT va a ser muy relevante, no solamente para efectos tributarios, sino que también para efectos prácticos. Específicamente el artículo 66 del Código Tributario te dice que todas las personas, tanto las personas naturales como jurídicas, que puedan causar impuestos o que deban retener impuestos, por ejemplo, porque tienen trabajadores, deben estar inscritas en el rol único tributario. Por lo tanto, en relación con la pregunta que puede preguntar una fundación, ¿debo sacar RUT? La respuesta generalísima es que sí. Y por eso es que hago esta distinción con el inicio de actividades, porque a diferencia de la obtención de RUT, el inicio de actividades no va a ser algo que van a tener que hacer todas las fundaciones, sino que generalmente lo van a tener que hacer las organizaciones que realicen actividades comerciales, o más específicamente, actividades que estén grabadas con el impuesto de primera categoría que están contempladas en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Por qué digo actividades comerciales? Generalmente se trata de actividades comerciales, actividades o rentas que pueden provenir de bienes raíces, rentas que pueden venir de capitales mobiliarios, la fundación tiene acciones, tiene un bono, o rentas que pueden venir de la industria en general. Por ejemplo, la organización sin fines de lucro vende productos, la organización presta servicios profesionales, etc. En cualquiera de esos casos, la organización sin fines de lucro va a tener que hacer inicio de actividades. Sin embargo, si es que ustedes participan en una organización sin fines de lucro o son directores de una organización sin fines de lucro que solamente se financia a partir de cuotas de sus asociados o a partir de donaciones y que no desarrollan ninguna actividad comercial o económica lucrativa, en ese caso no es necesario que presenten el inicio de actividades. Y como tercera obligación de esta lámina, que es algo que ya José Tomás había comentado, tal como cualquier otro contribuyente, tienen la obligación de emitir documentos tributarios. Por ejemplo, si es que la organización sin fines de lucro realiza ventas o presta servicios que están afectos a IVA, tiene que emitir documentos tributarios electrónicos generalmente, como cualquier otro contribuyente. Esta es otra pregunta que también nos ha llegado bastante, que es en relación al tema de la contabilidad. Y también va de la mano con lo que les comentaba antes, de que nuestra recomendación es que la organización sin fines de lucro siempre lleve contabilidad o que tengan como asesor externo a un contador que los pueda orientar en estas materias. Ahora, por regla general, la organización sin fines de lucro tiene que llevar una contabilidad completa con todo lo que el Código Tributario señala que eso implica. Sin embargo, en determinados casos excepcionales, la organización sin fines de lucro va a poder llevar una contabilidad simplificada. El primer caso es en caso de que se acojan al régimen ProPyme. Esto porque, como les comentaba José Tomás con anterioridad, si bien el régimen general de las organizaciones sin fines de lucro es el artículo 14G de la Ley de Impuesto a la Renta, la organización se puede acoger voluntariamente y en caso de que cumpla los requisitos específicos de cada régimen, al régimen ProPyme o al régimen general del artículo 14, letra A de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y la otra situación que está contemplada en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a la Renta permite que específicamente las fundaciones y corporaciones, es decir, no cualquier organización sin fines de lucro, específicamente las fundaciones y corporaciones,
que únicamente perciban aportes o donaciones que estén dedicadas a ejecutar su objeto principal para el cual fueron constituidas y que además no desarrollen actividades gravadas con impuestos de primera categoría, es decir, fundaciones o corporaciones que cumplan con estos dos requisitos pueden llevar una contabilidad simplificada que en el artículo 68, letra D de la Ley de Impuesto a la Renta, se señala como llevar un estado de fuentes y usos, que básicamente es un registro de ingresos y egresos que es bastante similar a lo que ocurre con las pymes. Y como última obligación tributaria, y con esto ya vamos cerrando, las organizaciones sin fines de lucro tienen la obligación de presentar declaraciones juradas. Las declaraciones juradas básicamente tienen por objeto dar a conocer al Servicio de Impuestos Internos información tributaria que puede ser propia o que puede ser de terceros, relacionada con transacciones o con operaciones comerciales que al Servicio de Impuestos Internos le interesa tener en la mira. Voy a complementar que por eso mismo es importante que las presenten, porque en base a esas el servicio se los cruce de información, y en base a esa información también, por ejemplo, es que le puede hacer una propuesta de declaración de impuestos a un tercero, por ejemplo, respecto al cual la fundación le retuvo el 10%, o el porcentaje correspondiente de una boleta de honorario, por ejemplo, o los empleados, etcétera, etcétera. En el fondo lo usa para hacer estos cruces de información, que es importante para que el servicio pueda cumplir su rol fiscalizador. Claro, y también para que entiendan más en profundidad ese punto, el Servicio de Impuestos Internos es una máquina que se alimenta de varios tipos de información. Por ejemplo, y lo vamos a ver un par de láminas más, pero una de las declaraciones juradas que están vinculadas con las donaciones es la declaración jurada 1965, si no me equivoco, que es una declaración jurada que tiene que presentar la Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda cuando tiene conocimiento sobre donaciones que se acogieron a la ley 21.440. Entonces, puede ser que ustedes no informen sobre esa donación, pero el Servicio de Impuestos Internos de todas formas va a tener información que la va a cruzar a partir de información que no entregaron ustedes, sino a partir de información que entregó la Secretaría Técnica. Y eso mismo puede ocurrir con información que entregue, por ejemplo, un banco sobre inversiones que la fundación tiene a su nombre. Generalmente, el incumplimiento de la obligación de presentar estas declaraciones juradas, ya sea de no presentación o de retraso en la presentación, está sancionado con multa. Esto está determinado en el 1956, ahí me están aclarando, yo había dicho 1965, en la 1956. Bueno, como decía, generalmente estas obligaciones, el incumplimiento de la presentación de declaraciones juradas está sancionado con multa, y la presentación de estas declaraciones generalmente, digamos por regla ultra generalísima, tiene que ser presentado por internet mediante un formulario electrónico. ¿Qué pasa si es que yo me equivoco al presentar alguna de estas declaraciones juradas, o qué pasa si la presento con retraso? De todas formas se puede presentar tanto con retraso como presentar una rectificación de una declaración en caso de que cometí un error. Y esto también puede ser objeto de multas y objeciones por parte del Servicio de Impuestos Internos. Sin prejuicio, Alan, de que cuando uno le pone una multa, uno puede pedir condonación, y el servicio en general otorga por sistema condonación del 70%, y uno puede obviamente pedir por petición administrativa una condonación mayor en caso de que le emitan alguna multa por la falta de presentación de alguna DJ o por alguna otra infracción tributaria. Sí, y ese es un buen punto, porque también muchas veces nos han llegado preguntas de, oye, no presentamos esta declaración o la presentamos fuera de plazo, ¿qué hacemos? La recomendación es preséntela. Preséntala, porque ahí va a dejar, o la multa probablemente a la que va a estar sujeto va a ser menor. Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en las principales declaraciones juradas que tiene que presentar una organización sin fines de lucro. ¿Qué declaraciones tiene que presentar? Bueno, esto va a depender, como decíamos desde el principio, de cuáles son las actividades que desarrolla la organización. En primer lugar está la declaración anual, conocida como formulario 22, donde se declaran las rentas del año comercial anterior.
Es decir, ustedes hasta el 30 de abril de este año van a declarar las rentas que obtuvieron sus respectivas fundaciones, en caso de que tengan rentas de primera categoría, que obtuvieron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año comercial 2024. Lo mismo ocurre con el F29, que es la declaración relacionada con el IVA, pero esa diferencia de esta declaración no es una declaración anual, sino que es una declaración mensual. Esas dos, digamos, son las más básicas o los dos reportes más básicos que todo contribuyente da. Acá anotamos una pregunta que también muchas veces nos hacen y que José Tomás la comentó un poco antes, que es, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, me constituí como fundación, desarrollé en algún momento actividades que estaban sujetas al impuesto a la renta, pero en el año comercial 2024, es decir, durante todo el año pasado, no tuve ninguna renta? ¿Tengo que presentar de todas formas el formulario 22 de acá hasta el 30 de abril para la operación renta? Y la respuesta es que sí. Es decir, si es que ustedes ya son contribuyentes de primera categoría porque en algún momento realizaron actividades que estaban afectadas a este impuesto, entonces lo que corresponde hacer es presentar la declaración sin actividades. Claro, o sea, eso se marca con la declaración de inicio de actividades que hacen al Servicio de Impuestos Internos. Y una vez que ustedes inician actividades, tienen que cumplir todos los años con la operación renta presentando el formulario 22. Y uniéndolo con lo que comenté anteriormente, si es que en ese inicio de actividades declararon que su actividad era afecta a IVA, entonces también tienen que presentar el formulario 29 todos los meses, aun cuando ya no haya movimiento. Bueno, ahora, y esta creo que es quizás la declaración jurada más relevante que ustedes como organización sin fines de lucro van a tener que presentar, es la DJ 1945 sobre ingresos, desembolsos y otros antecedentes de las organizaciones sin fines de lucro. ¿Quién tiene que presentar esto? Todas las organizaciones sin fines de lucro y entidades religiosas que obtengan ingresos, ya sea en dinero o en especies, por montos superiores a 4.000 UF, que pasado, digamos, a pesos, vigente al 31 de diciembre del año 2024, corresponde aproximadamente a 153 millones de pesos. Acá es muy relevante tener en consideración que se produjo un cambio a partir de una resolución que dictó el Servicio de Impuestos Internos el 31 de agosto del año 2023, que modificó los contribuyentes que tienen que presentar esta declaración, que antiguamente eran organizaciones sin fines de lucro que obtengan ingresos por montos superiores a 12.000 UF. Es decir, el triple que actualmente, eran 350 millones de pesos aproximadamente, y ese umbral de 12.000 UF, el Servicio de Impuestos Internos, repito la resolución por si a alguien le interesa tenerla registrada, la resolución 94 del 31 de agosto del año 2023, modificó este umbral y lo bajó bastante a 4.000 UF. Así que para que eso lo tengan en consideración. ¿Qué comprende o qué es necesario declarar en la declaración jurada 1945? La respuesta más rápida es todo. Cualquier donación, aporte, cuota aportada por un asociado, rentas que obtengan porque prestaron un servicio, rentas que obtengan porque arrendaron un inmueble, rentas que obtengan por un depósito a plazo, etc. Cualquier ingreso que ustedes tengan tiene que quedar registrado en la DJ 1945. Y este último punto también es bien relevante, que es excepción. Y acá quiero ser bien claro. Esta excepción no significa que no tienen que presentar la DJ 1945 las entidades que están aquí mencionadas, sino que los partidos políticos, las corporaciones municipales y organizaciones sin fines de lucro inscritas en el registro de distribuidoras o receptoras de alimentos cuya comercialización sea inviable, tienen que presentar la DJ 1945 independiente del monto de ingresos que tengan. Entonces, la regla general es que cualquier organización sin fines de lucro solamente la presenta en la medida de que sus ingresos superen este umbral de 4.000 UF, que antes era 12.000 UF, y excepcionalmente los partidos políticos, las corporaciones municipales y las entidades inscritas en este registro tienen que presentarla independiente de cuántos ingresos tengan.
Para finalizar, tenemos la DJ 1956, ahí le vuelvo a agradecer a la persona que me corregía correctamente en el chat, que es presentada por la Secretaría Técnica siempre que en el año que se está declarando se haya recibido información sobre donaciones realizadas al amparo de ciertas normas. Por ejemplo, la ley 21.440, que es la ley de donaciones a organizaciones sin fines de lucro, o también de la ley 20.444, que es la ley que regula el fondo de donaciones en caso de catástrofes. Luego tenemos la declaración jurada 1832 y la declaración jurada 1828, que la tienen que presentar los donatarios, es decir, probablemente ustedes, a menos que ustedes sean los que hayan hecho una donación. Entonces tienen que presentarla los donatarios, los que reciban donaciones, por las leyes que están enumeradas aquí en la lámina. Y obviamente ustedes tienen que fijarse si es que recibieron, por ejemplo, una donación por la ley de rentas municipales, por el decreto ley 3063. Bueno, entonces corresponde que ustedes presenten la declaración jurada 1832 y la declaración jurada 1828. Y finalmente, esto también es un deber de todo contribuyente, pero si es que la organización sin fines de lucro a la cual ustedes pertenecen paga sueldos o tiene trabajadores a los cuales les paga honorarios, tienen que presentar las declaraciones juradas 1887 y 1879. Estando justo en la hora, Ignacio, creo que damos por terminada la presentación expositiva.